Voy a compartirles la pantalla, hermanos, como lo hemos estado haciendo todas estas noches. Ahorita, por favor, me dicen si ya está. En pantalla completa, segunda a los Corintios 3 del 1 al 6, hermanos. A ver, mi hermano Julio, si me hace favor, o alguien que me diga si ya está sin ningún problema, hermanos. Listo, hermanos, perfecto. Eso es. Bueno, gracias, hermanos, por el privilegio de ser parte de este esfuerzo, hermanos. Dios les bendiga. Ahorita, fíjense que se empalmaron varias actividades, hermanos. Y no, pues no hay ningún problema, hermanos. Que la iglesia, que no le falte edificación a la iglesia, hermanos. Yo he dicho bastante que el que no se quiere edificar en esta pandemia, hermanos, o más bien el que no se edifica en esta pandemia es porque no quiere, no porque no haya edificación, ¿verdad? Por muchos lados hay grandes esfuerzos de nuestros hermanos predicadores y hermanos, pues, que por nosotros no quede, ¿verdad? Llegar a la presencia de nuestro Dios con la frente en alto. Señor, yo hice lo que yo pude hacer, lo que a mí me tocó hacer y bueno, pues, hermanos, yo le puedo preparar un manjar, ¿verdad? Delicioso, hermano, pero pues no le puedo obligar a que se lo coma, ¿verdad? Entonces, ahí está. Felicito a mis hermanos que tuvieron esta participación en esta campaña, hermanos. Esta ocurrencia de los hermanos de Culiacán, Mazatlán, hermanos. 2 Pacos, 2 Jesús, ¿verdad? Bueno, pues, gracias a Dios, hermano, yo dije... Y ojalá que no se me ofendan mis hermanos que participaron junto conmigo. Le digo, bueno, pues a lo mejor no están muy buenos los temas, pero sí están muy variados, ¿verdad? Porque el hermano Jesús Conrado tiene su forma, mi hermano Jesús Amaya, no se diga, mi hermano Paco Rada tiene su estilo muy personal, y el hermano Paco Rodríguez, pues también tiene su forma de hacer las cosas, ¿verdad? Y qué bonito, hermanos, que no seamos todos iguales, sino qué aburrido, imagínense, hermano, qué bonito que haya variedad. La riqueza del ministerio de la predicación está precisamente en esa variedad, hermanos, ¿verdad? De predicadores y de predicaciones. Segunda a los Corintios 3, 1 al 6. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad, como algunos, de carta de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Amados hermanos, hace ya casi 35 años, hermanos, que tuve la oportunidad de leer un libro del hermano Álamo titulado Ministros competentes de un Nuevo Testamento. Aquí se lo presento, hermano. Es un librito, un cuadernillo, ¿verdad? Ahí está. Tiene ahí escrita la fecha con mi puño y letra, 1987, hermanos. Empezaba yo apenas el ministerio, yo gradué en 1986, ¿verdad? Y hermanos, este libro de veras me encantó, hermanos, me encantó. Yo empezaba entonces mi ministerio y me fue de gran ayuda para acabar de entender lo relacionado con el culto de la iglesia, hermanos. Fíjese, hermano Paco, ¿a poco no conocía lo relacionado con el culto? Hermano, es que el culto de la iglesia como miembro, pues sí, pero el culto de la iglesia como predicador, hermanos, como organizador del culto, eso es otra cosa. Y esto es precisamente lo que trataba el hermano Álamo, hermanos. También con la organización de la iglesia, con la disciplina, hermanos, tocaba también, se lo recomiendo este libro, hermanos, ampliamente, con la administración, con el silencio, hermanos, hasta un capítulo había relacionado con el silencio durante el culto y hasta con la manera de dar los anuncios, hermano, ahí te decía cómo diera uno los anuncios, fíjese, y hermanos, muchas cosas más daba
este librito, hermanos, ¿verdad? Y creo sinceramente, no me equivoco al decir que ese libro llevaba el nombre y lleva el nombre correcto, hermanos. Ministros competentes de un Nuevo Testamento, porque a mí, como a muchos otros, yo estoy seguro nos ayudó a tratar de ser ministros competentes de un nuevo pacto. Y ese es precisamente el tema con el que se ha decidido cerrar esta campaña de predicaciones, hermanos. Así se llama la serie y así se ha querido cerrar, hermanos, precisamente con este tema. Ministros competentes de un nuevo pacto. Mucha gente nos está escuchando, hermanos, pero ahora sí que, como decimos y como dice el título, como que se va a enfocar más la cosa al predicador, hermanos. Nosotros los predicadores, hermanos, tenemos que edificarnos también. Nosotros los predicadores también tenemos que sentarnos a escuchar, hermanos. Fíjense, nadie es tan altruista que pueda vivir dando sin recibir nunca, hermanos. No se puede. Entonces nosotros tenemos que recibir también la palabra de Dios. Nosotros tenemos también que nutrirnos, hermanos, para poder hacer nuestro trabajo con efectividad, para ser verdaderamente, hermanos, ministros competentes de un nuevo pacto, ¿verdad? ¿Cómo lograr ser un ministro competente, verdad? Hermanos, ¿a quién le gusta que se le llame incompetente? Le pregunto yo. Como decía el finado Paco Stanley, inútil, eres un inútil. ¿A quién le gusta que le llamen inútil? A nadie, ¿verdad? ¿Qué dice Paquita, la del barrio? ¿Me estás oyendo, inútil? Esta señora está sola, porque ni a ningún marido le va a gustar que le digan inútil, ¿verdad? Entonces, hermanos, a nadie nos gusta que nos consideren inútiles, amor, incompetentes. Entonces, ¿cómo lograr ser un ministro competente? Es una buena pregunta, hermanos. Bueno, para ser un ministro competente, vamos a empezar a contestar. Necesito saber lo que significa ser competente, hermanos. Necesito empezar por allí. Oye, ¿a qué te refieres? ¿A qué se refieren con esta palabra competente? Hermanos, ser competente significa que es adecuado, suficiente para algo, o que es apto, hermanos. A eso se refiere la palabra competente. Un predicador, un ministro competente es un ministro adecuado para el trabajo del ministerio, suficiente para llevar a cabo ese trabajo, apto, hermanos, apto, capaz de poderlo hacer. Me encantó, hermanos, esta frase. Para ser competente significa que sabe, que puede y que quiere. Porque, hermanos, hay gente que sabe. Oye, yo sé que se necesita predicar, yo sé que se necesita llevar a cabo el ministerio de la predicación. Yo sé, pero fíjate que yo no puedo, no puedo. A lo mejor sí sabe y sí puede, y si no quiere, hermanos. Yo conozco predicadores buenísimos, hermanos, que están dedicados a otros negocios. Un hermano, yo lo admiré de joven, hermano, bueno para predicar. Se fue a un negocio y allá prosperó. Yo me imagino que está muy próspero económicamente. Su papá era predicador, hermanos. Y la frase que él dijo es: yo me voy para acá porque yo no me quiero morir pobre como mi papá. Hermano, qué predicador tan ciego. Porque su papá no se murió pobre, hermanos, nada más no tenía dinero. Porque acuérdese que la riqueza que vale, hermanos, pues es la que estamos haciendo allá en el cielo, ¿verdad? A lo mejor aquí la cuenta no tenía nada, hermanos, pero allá en el cielo, hermanos, que dijo el Señor: hagan tesoros en el cielo. El hermano, un trabajador incansable, hermano, este hermanito se quedó ciego, mi hermano, y así ciego, así ministraba y así predicaba, ¿verdad? Yo admiro a mi hermano Gilberto, que igual, el hermano no se echa para atrás, y el hermano no puedo, hermano, admirable mi hermano, Dios me lo bendiga, y adelante, hermano, con ese esfuerzo, ¿verdad? Y Dios premiará, hermanos, todo tipo de sacrificio que se haga para el ministerio, ¿verdad? Bueno, el ministro competente, hermanos, en el ministerio, ser competente es dejar que Dios nos utilice, hermanos. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, según los Corintios 3:5. Hermanos, este es el pasaje con el que empezamos, una porción del pasaje con el que empezamos, pero hermanos, el apóstol Pablo claramente dice: no somos nosotros. El ser competentes es algo que Dios nos concede, hermanos.
y gracias a Dios por ello. Ahorita, hermanos, hay algunos que atacan a las escuelas de predicación, hermanos. Y qué tristeza, hermanos, qué tristeza que ataquen, porque la verdad, hermanos, fíjese que hay cientos de congregaciones y miles de miembros ganados por el trabajo que se hace, hermanos, en esos lugares donde se prepara gente para el ministerio, hermanos. No se les da en Monterrey Escuela de Predicación no se les da un diploma que diga que son predicadores, hermanos. Se les da un diploma que dice que llevaron un curso de estudios bíblicos avanzados, hermanos. La gente ahorita en el mundo está preparadísima, hermano, preparadísima. Pero, hermanos, profesionistas con maestrías, con doctorados, y acá en la iglesia con el miedo, hermano, de que cómo se hagan las cosas. No, estúdiale en tu casa tú solito. Imagínense, hermanos. Yo le digo a los hermanos en la escuela de predicación, estamos vertiendo en ellos, hermanos, las experiencias que hemos acumulado, en el caso mío, más de 30 años, hermanos. Y le digo, hermanos, yo no quiero que cometan los errores que yo cometí. Yo quiero evitarles tragos amargos. Y yo quiero que sean mejores predicadores que lo que nosotros somos, hermanos, porque ustedes tienen mejores herramientas que las que nosotros tuvimos, hermanos, de veras. Bueno, que Dios perdone, hermanos, a estos hermanos, porque desgraciadamente hacen daño a la iglesia, hermanos, con ese tipo de afirmaciones, ¿verdad? Entonces hay que prepararnos, hermanos, hay que prepararnos, y Dios nos dé esa bendición de poder ser ministros competentes. Hermanos, dice también otro pasaje, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Es el mismo apóstol Pablo, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, los otros apóstoles, hermanos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Hermanos, Pablo sabía muy bien que él estaba ahí por la gracia de Dios. Hermanos, él era un perseguidor de la iglesia. Cuando el Señor lo dejó ciego camino a Damasco, hermanos, y 3 días estuvo ciego allá en Damasco, hermano, yo le aseguro que lo que Saulo entendió es: ¿por qué el Señor no me mató? ¿Por qué el Señor no me fulminó? ¿Por qué el Señor no me exterminó? Si yo perseguía a su iglesia, si yo maltraté a los suyos, si yo cometí tantas barbaridades, enfurecido sobremanera los obligué a blasfemar, ¿por qué el Señor no me desapareció? No, fíjate, me tuvo compasión. Me hizo ver que estaba equivocado y me dio la oportunidad de rectificar, hermanos, y lo recibió como miembro del cuerpo de Cristo, como hijo de Dios, hermanos, y luego le dio el privilegio de ir a predicar, hermanos, de tratar de resarcir tanto daño que había hecho. Hermano, él lo sabía, dice, he trabajado tanto, dice, pero no yo, la gracia de Dios conmigo. ¿Se fijan, hermano? Entonces, en el ministerio ser competente es dejar que Dios nos utilice, hermanos. Ayer decíamos no digamos no puedo. No, hermanos, primero Dios, y con Dios por delante, y con la ayuda de Dios, y vamos a lograrlo, y a hermanos nos van a ayudar, y claro que se puede, hermanos, y que podamos hacer un mejor trabajo y ser, hermanos, verdaderamente ministros competentes de un nuevo pacto, ¿verdad? Bueno, para ser un ministro competente, bueno, hay que saber qué significa ser competente, pero también, hermanos, también necesito valorar el ministerio. Miren, hermanos, algo que pasa. Oye, pues ahora con la pandemia me ajustaron en la empresa y me corrieron del trabajo. Pues pues ya no hay empleo. Ya sé, me voy a ir a la escuela de predicación, ¿verdad? Pues como no hay trabajo, pues me voy a meter solito en la escuela de predicación, y pues cuando menos esos 2 años, ahí voy a tener un ingreso, aunque sea para pasarla. Hermanos, necesito valorar el ministerio. Que no sea el ministerio el trampolín, hermanos, o el peldaño para seguir avanzando a otras cosas que no es lo que Dios quiere que hagamos, hermanos. Yo he animado a algunos de mis hermanos en la escuela de predicación, me los he animado a seguirse preparando, hermanos. Pero le digo yo, por ejemplo, mira, ahora que ya conoces algo de psicología dentro del ministerio, si tú te animas a estudiar psicología ya como una carrera profesional, digo, pero no es para que te dediques a la psicología. Es para que seas un mejor predicador, ahora conocedor no solo de la Biblia, sino además de la mente humana, ¿verdad? A través de esta ciencia, hermanos, yo los animo en ese sentido, ¿verdad? A que valoremos el ministerio. Amados hermanos, ser predicador es un privilegio.
No sé cuántos predicadores nos estén escuchando ahorita, hermanos, pero yo espero que estén de acuerdo conmigo. Ser predicador es un privilegio enorme, hermano, enorme. Ser predicador es un privilegio, hermanos. Lo decimos porque eso es lo que era Jesucristo, hermanos. Era un predicador, ¿verdad? Estuvo en este mundo, hermanos, como carpintero y aprendió el oficio de la carpintería, hermanos, pero porque él estaba esperando el momento para hacer su entrada, hermanos. Sabemos que él se bautizó a los 30 años y empezó su ministerio a esa edad, hermanos, porque era la edad en que él era una persona mayor. Es como los 18 en México, hermanos, o los 21 en Estados Unidos. A los 30 años en la comunidad judía, hermanos, él ya era una persona con voz y voto. Fíjese, él se esperó a ser ahora sí, una persona adulta reconocida, hermano, para poder llevar a cabo su ministerio sin ese tropiezo, hermanos. Fíjese. Él pudo haber decidido ser militar, hermanos, y yo le aseguro que no hubiera perdido una batalla. Si hubiera decidido ser ingeniero, hermanos, no, qué obras tan tremendas, tan monumentales hubiera llevado a cabo. El puente Baluarte, ¿verdad, hermanos? Allá en el área para llegar a Mazatlán, hermanos. Yo no lo conozco todavía, hermanos, ya que pase la pandemia, si Dios quiere. Pero me hablan de una obra monumental, hermanos, de un trabajo bonito, hermanos, que atraviesa la sierra. Ya no hay esos peligros y esa tardanza que antes había, que me tocó varias ocasiones transitar por allá, ¿verdad? Hermanos, ¿qué obras monumentales hubiera hecho el Señor si hubiera decidido ser ingeniero, médico, hermanos? No hubiera perdido un caso, no se le hubiera muerto un paciente jamás, hermanos. Abogado, hermano, no, ni quien le fuera a ganar, hermanos. Agricultor, imagínense las cosechas abundantes, hermanos, hermosas, si él hubiera querido ser algo de eso, ¿no? O ganadero, ¿verdad? Qué hermosos animales hubiera producido nuestro Señor como ganadero. Pero, hermanos, decidió ser predicador, hermanos. Decidió ser predicador, nada de aquello, predicador. Hermanos, Jesús y nosotros somos colegas. Jesús y nosotros somos colegas, hermanos. ¿Quién puede decir eso? El Señor y yo somos colegas, somos del mismo oficio, hacemos el mismo trabajo, hermano. Qué privilegio tan grande, qué privilegio tan enorme. Hermanos, ser predicador es un privilegio, no solo porque es lo que era Jesús, hermanos. Lo decimos por la herramienta que se nos ha dado. Nosotros los predicadores, hermanos, no trabajamos con el cuchara, no trabajamos con el martillo, no trabajamos con el bisturí, no trabajamos con la computadora. Hermanos, nosotros los predicadores, fíjese la herramienta que se nos dio, la Biblia. Trabajamos con la Biblia, hermanos. Según de Timoteo 4:12, perdónenme, hermano, está mal la cita ahí, es el 3:16, no sé por qué cayó esta cita aquí. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Perdón, segundo de Timoteo 3:16, hermanos. Al mejor cazador se le va la liebre, ¿verdad? Dicen por ahí. Bueno, hermanos, esa palabra inspirada, esa es la herramienta que se nos dio. No hay otra herramienta inspirada por Dios, hermano. No hay otra herramienta tan útil para enseñar, tan útil para redarguir, que es convencer de culpa, tan efectiva para corregir, hermanos, y tan necesaria para instruir en justicia, que es la vida cristiana. No hay otra como la Biblia, hermanos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12, hermanos. Esta sí es la cita, Hebreos 4:12. La palabra de Dios viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, hermano. Un sable samurái puede partir a una persona en dos pedazos, hermanos, de un solo golpe. Pero la Biblia, hermanos, más cortante que espada de dos filos. No. El sable samurái parte el cuerpo, pero esta parte el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y hasta llega a los pensamientos y a lo más profundo del corazón, hermano. Esa es la herramienta que Dios nos dio, hermanos. Qué privilegio tan grande, hermanos. Nadie tiene una herramienta tan efectiva como la que nosotros usamos, que es la palabra de nuestro Dios. Dice el apóstol Pedro: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como
flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Hermanos, esa es la herramienta que se nos ha dado. Ser predicador es un privilegio, hermanos. Lo decimos por la materia prima con la que trabajamos. Hermanos, valoremos el ministerio. Fíjese la materia prima con la que trabajamos, las almas, hermanos. Esa es nuestra materia prima. La del albañil es el bloc, es la arena, el cemento, hermanos, otros materiales. La del panadero es la harina, el azúcar, la levadura. Hermanos, hay otras materias primas, hermanos, diferentes materias primas de los diferentes oficios. Pero fíjese la materia prima con la que nosotros trabajamos, el alma de las personas. Esa es la materia prima nuestra. Hermanos, como dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios 12:15, dice: yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Hermanos, a veces no valoramos el alma. Al cuerpo le damos, hermanos, a veces de todo, ¿verdad? Y bastante. Por eso estamos gorditos, hermano, ¿verdad? Pero, hermanos, a veces el alma está completamente anémica. No le damos valor, no le ponemos interés, hermanos, no le ponemos atención. Nunca se nos debe de olvidar, hermano, el Señor vino a morir por nuestras almas. Y tanto trabajo que hizo el apóstol Pablo, él lo recuerda, fue por amor a nuestras almas, hermano, a las almas de los corintios primero que nada, hermano, en primera instancia, y después nosotros somos gentiles, hermanos, imagínense, porque está el evangelio acá, no lo dude, por el apóstol de los gentiles, que se sacrificó tanto, hermanos, por las almas, por las amadas almas, ¿verdad? Bueno, hermanos, Proverbios 11:30, dice: el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Acaba de terminar, hermano, mi hermano Adrián Anguiano, que nos ayuda aquí en la congregación, y hablaba, hermano, precisamente del dinero, que cuánta gente se esfuerza por tener dinero, por ganar dinero, hermano, porque sabe lo que el dinero representa placer, representa poder, hermanos, pero hermanos, el que gana almas es sabio. El mismo Salomón, que fue riquísimo, dice: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Hermanos, al final de cuentas, ganamos dinero y perdemos el alma. Hermanos, qué negocio tan malo hicimos. Ser predicador es un privilegio, hermanos, y lo decimos porque de nadie más se expresa Dios en términos tan elevados. Aquí lo dice Romanos 10:15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hermanos, aquí están estas palabras, hermanos, y de nadie más, de ningún otro oficio, hermanos, Dios se expresa con semejantes palabras. Esto es una metonimia, hermanos. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. ¿Por qué no dijo la persona, hermano? Es una metonimia, hermanos, ¿verdad? Las personas que predicamos la paz, que predicamos el evangelio, hermanos, sobre todo en aquellos tiempos se movían a pie para todos lados, hermanos. Por eso menciona los pies, ¿verdad? Entonces, pero se refiere a la persona. Qué hermosa es la persona que anuncia la paz, que anuncia buenas nuevas. Hermanos, no hay otro oficio, no hay otro trabajo del que Dios se exprese con semejantes palabras de tal manera, hermanos. Cuidado, hermanos, que están escuchándonos, que de pronto, hermanos, andan haciéndole desprecios al predicador, andan haciéndole desaires al predicador. Mucho cuidado, hermano, mucho cuidado. Usted está ofendiendo, usted está maltratando, usted está ninguneando a algunos, ¿verdad? Algunos hermanos así se portan, hermano, ¿verdad? Fíjese, a alguien que Dios tiene en alta estima. Y no creo, hermanos, oí a mi hermano Amaya, hermano, que Dios defendió a Moisés, hermano, de sus propios hermanos, fíjese. Entonces no se le haga raro. Oye, Dios no me bendice. Pues, ¿cómo te va a bendecir? Si mira cómo traes a tu predicador, fíjate cómo te expresa de tu predicador, fíjate lo que piensas de tu predicador, fíjate lo que dices de tu predicador. Hermanos, cuidado. Dice la Biblia: sed partícipe de toda cosa buena al que te instruye, hermanos. Y andarlo criticando no es cosa buena, andarlo ninguneando no es cosa buena, hermanos. Entonces, cuidado, hermanos, cuidado, ¿verdad? Ojalá que comprendan que están mal en hacerlo así, hermano, ¿verdad? Entonces decía mi hermano Amaya, decía de que alguien le dijo, ¿verdad? No amen a la iglesia, hermano, que bueno, yo estoy seguro que ese hermano pobrecito,
ha de haber sufrido muchas decepciones con la iglesia, hermanos, pero aún así, hermanos, aún así, la iglesia debe ser amada, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque fue comprada con la sangre de Cristo, hermanos. Despreciar a la iglesia es despreciar a la única institución que Cristo compró con su sangre, hermanos. Despreciar a la iglesia es despreciar a la sangre de Cristo, hermanos. O sea, hay que amar a la iglesia. Ahora sí sé que hay muchas decepciones, yo las he sufrido. Sé que hay puñaladas por la espalda, hermanos. Si a Jesús lo traicionó Judas, hermanos, que a nosotros no nos traicione algún hermano, ¿verdad? Yo lo sé, hermanos. Y es que nomás tenga presente esto: la iglesia perfecta va a estar en los cielos, hermanos. Aquí en la tierra no. Y sí, aquí en la red, además de peces buenos, hay peces malos, hermanos. Y en el campo, además de trigo, también hay cizaña. Entonces tenemos que tenerlo presente, ¿verdad? Si hay hermanos que se portan mal, pero hay hermanos que son bien lindos, hay hermanos que son muy amorosos, hay hermanos que son muy considerados, hermanos. Entonces, los buenos, vamos a estar allá, hermanos, en el cielo. Allá la iglesia va a ser perfecta, va a ser depurada, hermanos, va a ser limpiada de todos esos malos hermanos y malos obreros, hermanos, y por ello vale la pena no dejarla de amar, ¿verdad? Bueno, para ser un ministro competente necesito capacitarme, hermanos. También necesito capacitarme. Las cartas de Pablo al joven predicador Timoteo son una muestra clara de capacitación, hermanos. Fíjese, Jesucristo capacitó al apóstol Pablo, hermanos, en revelación. Él mismo lo enseña, ¿verdad? Yo recibí del Señor lo que les he enseñado. Y fíjese, y Pablo capacitó a Timoteo precisamente, hermanos, para el ministerio de la predicación, para que fuera un ministro competente del nuevo pacto. Hermanos, fíjese, yo sé que también a Tito se le dedicó una carta, pero, hermanos, se dice, hermanos, que Timoteo era más joven que Tito, y parece ser que Timoteo, hermanos, era de un carácter más tranquilo que Tito. A Tito lo dejó en Creta para que corrigiera lo deficiente, y dale duro, Tito. Porque hay un dicho que dice: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos, y es cierto. Así que dales con todo. Y Tito dijo: usted no se preocupe, mi hermano, yo me los arreglo, yo los meto en cintura, hermano. Pero a Timoteo, hermanos, con Timoteo fue otra cosa. Timoteo, hermanos, simplemente le dedicó 2 cartas, hermano. Entonces Timoteo era diferente, hermanos, en su forma de ser, hermanos, en su personalidad a Tito, ¿verdad? Entonces, por eso yo me enfoco más a Timoteo, hermanos, ¿verdad? Las cartas de Pablo al joven Timoteo son una muestra clara de capacitación. Queremos ser ministros competentes, hay que prepararnos, hermanos, hay que capacitarnos. Pablo dijo a Timoteo que para ser un ministro competente, enseñar a la iglesia lo que de él había aprendido, hermanos. Aquí lo tenemos, 2 Timoteo 4:1 y 6. El 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, cuídate y acuérdate, viene apostasía. Y luego dice el 6, hermano: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Hermanos, entonces, en otras palabras, dile a la iglesia lo que yo te dije a ti. Enseña a la iglesia lo que aprendiste de mí. Hermanos, si él hacía esto, si él pasaba el mensaje tan fiel como lo había recibido, dice: era buen ministro de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, ahí está, hermanos, ahí está parte de la capacitación para los predicadores. Hermanos, digamos lo que dice la Biblia, hermano. Tengamos mucho cuidado, hermano, porque en ocasiones cambiamos las palabras de la Biblia, hermanos. De veras, cuidado. Tenemos que ser muy cuidadosos, hermanos, ¿verdad? No, es que dice la Biblia que el que no trabaje, que no coma. Hermanos, si tenemos niños y no trabajan, entonces que no coman. Y tenemos viejitos en la casa que no trabajan, que no coman. Y tenemos enfermitos en la casa que no coman. Hermano, no dice que el que no trabaje, que no coma. Dice que si alguno no quiere trabajar, que no coma, hermano. Que está en edad viril, que está en edad laboral y no lo quiere hacer. Entonces dice: no, que no coma, porque pudiera trabajar y no lo está haciendo. A veces la citamos mal. No, es que la Biblia dice que es raíz de todos los males el dinero. No dice que el dinero, dice que es el amor al dinero, hermanos. ¿Se fija? Entonces tenemos que ser sabios, hermanos, en la forma que citamos la Biblia. Citémosla como Dios la dice, ¿verdad? Dice: no, es que dice la Biblia que no oremos por el que no se quiere arrepentir. No dice que no oremos por el que no se quiere arrepentir. Dice, hermanos, que si alguien comete pecado que no sea de muerte, se pida por él. Y dice: hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida.
Y yo no digo que se pida, no es lo mismo a yo les digo que no pidan, hermanos, es completamente diferente. Entonces, simplemente, hermanos, ¿cuántas veces oramos por un ser amado que anda lejos de Dios y que anda rebelde y que no quiere entender y que no se quiere arrepentir? Y estábamos pidiendo y pidiendo. Yo recuerdo a mi hermano Miguel Arroyo, hermanos, diciéndome, hermano Paco, este muchacho me tiene de rodillas a las 5 de la mañana pidiéndole a Dios por él. Yo me acuerdo del hermano. Refiriéndose a uno de sus hijos, hermanos. A las 5, me tiene de rodillas a las 5 de la mañana. Estoy, Padre, toca el corazón de mi hijo. Padre, ayúdalo, Padre, hazlo, hermanos. Entonces estaríamos pecando si decimos que Dios nos prohíbe pedir por esas personas. Cuidado, hermano. Cuidado, nada más por darles una pequeña muestra, ¿verdad? De que tenemos que ser fiel a lo que dice la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Bueno, Pablo, hermanos, dijo a Timoteo que para ser un ministro competente predicara. A ver, espérame, ya me adelanté. Perdón, administrara bien su tiempo, hermanos. También se lo dijo. Ahí lo estoy, vimos el 2 Timoteo 4, 1 y 6. Bueno, me fui para el 7, hermanos, y ahí encuentro precisamente que Pablo dijo a Timoteo que para ser un ministro competente administrara bien su tiempo. Desecha las fábulas profanas y de viejas, hermanos. ¿Sabe por qué no le hemos contestado a algunos hermanos que están ahí peleoneros, hermanos? Precisamente por esto, hermanos, no queremos meternos en alegatas que no, simplemente, hermanos, alegatas a nivel internacional, hermanos, no se dan cuenta que están pisoteando a la iglesia, están embarrando a la iglesia, hermanos, con tantas alegatas, con tantos pleitos, con tantas discordias, hermanos, no se dan, están haciendo daño a la iglesia en lugar de ayudarla, pero en su mente, hermanos, ellos creen que están haciendo una gran obra. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Fíjense, hermanos, fíjense, en otras palabras, usa bien tu tiempo, ¿verdad? No andes alegando, no andes en alegatas, no deja nada bueno. Ok, te gusta, era un joven, ¿no? Le gustaba el ejercicio, está bien que hagas ejercicio, pero ejercítate para la piedad, la vida cristiana. El ejercicio corporal para poco es provechoso, no dice que para nada, hermanos. Sirve para la salud física, hermanos, ¿verdad? Si de por sí Timoteo era un muchacho enfermizo, lo dice que problemas del estómago, ¿verdad? Entonces dice, sí, qué bueno que te guste el ejercicio, pero ese sirve para poco. La piedad para todo aprovecha. Entonces no le pongas tanto tiempo al ejercicio físico, más bien apúrate por el ejercicio del alma, ¿verdad? Bueno, Pablo dijo a Timoteo, hermanos, que para ser un ministro competente, predicara con el ejemplo, ¿no? Y aquí está el 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza, ¿verdad? Entonces decía uno de mis hermanos que cuando no predicamos con el ejemplo, hermanos, es como si escribiéramos con la mano y borráramos con el codo. Creo que fue mi hermano Paco Rada el que mencionaba esa frase, ¿verdad? Y me gustó, hermano, me gustó, es cierto. O sea, yo escribo con la mano en el sentido de lo que predico y con el codo lo estoy borrando, hermano. O, como dijo otro hermano, no se escucha lo que dices porque tus hechos gritan más recio que tus palabras. Entonces le dice Pablo a Timoteo, no, nadie te vaya a menospreciar porque eres joven. Dales un buen ejemplo de palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza, hermano. Y mira, nadie tiene por qué hacerlo menos, hermano, porque él estaría predicando con el ejemplo, hermano. Acuérdese que como dice César Lozano, la palabra impacta, pero el ejemplo arrastra, ¿verdad? Bueno, también, hermanos, Pablo dijo a Timoteo que para ser un ministro competente se mantuviera ocupado. Lo dice 2 Timoteo 4:13, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Hermanos, no descuides el don que hay en ti, ¿verdad? Fue dado mediante profecía, fue dado mediante profecía, ¿verdad? Vamos a ver. Y, hermanos, el don del apóstol, de Timoteo, hermano, pues por lo visto era el de la predicación, ¿verdad? Entonces, aplícate en ese talento que tienes. Hermanos, ¿cuántos hermanos tienen verdadero don para la predicación? Pues hermanos, que lo usen, ¿verdad? Que lo usen.
que no vayan a esconder el talento y van a llegar a la presencia de Dios con un solo talento. No, no, hay que trabajarlo, hermanos, hay que trabajarlo, ¿verdad? Ahorita hay mucha oportunidad de aplicarnos, ¿verdad? Y qué bueno, hermanos, que haya nuevos valores, nueva sangre que venga a engrosar, hermanos, las filas del ministerio, ¿verdad? Porque se necesita, ¿verdad? Porque se necesita. Pablo dijo a Timoteo que para ser un ministro competente, cuidara su conducta y la doctrina, hermanos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hermanos, la vida moral del predicador es importantísima, hermanos. Qué tristeza, hermanos, qué tristeza cuando, oye, qué gran predicador, pero mira, adulteró y hasta con otra mujer. Pero mira, qué gran predicador, pero mira este fraude que llevó a cabo, hermanos, dice Pablo, cuídate, Timoteo, cuídate a ti. Ahorita, hermanos, en estos tiempos modernos hay mucho de lo que tenemos que cuidarnos, hermano. Estamos a un clic de muchísimas cosas malas, hermanos. Un clic ahí en la computadora nada más, ¿verdad? Con un clic y ya lo tenemos ahí en la casa, hermano. No como años atrás, ¿verdad? Que era una dificilísimo, hermanos, conseguir ese tipo de cosas. No, ahorita con un clic, hermano. Entonces, cuidado, hermano. Ten cuidado a ti mismo de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y si no me cuido yo, y si no cuido la doctrina, bueno, ni te vas a salvar tú, ni vas a salvar a los que te escuchen, hermano. Todo esto, hermanos, mucho de esto, usted dirá, bueno, pues es que el predicador tiene que cuidarse, hermano, pero todo esto que se le dice al predicador, no se admire que en otros pasajes de la Biblia también se le pide o se le manda o se le exhorta a la hermandad en general, hermanos, de que también lo cumplan, ¿verdad? O sea, no nada más yo me tengo que cuidar moralmente como predicador, no nada más yo tengo obligación de cuidar la doctrina, de amar la doctrina y de defender la doctrina, no nada más yo, hermanos, ¿verdad? Entonces el predicador tiene mayor responsabilidad porque mucha gente lo está siguiendo, hermanos, pero al final es una responsabilidad de todos, ¿verdad? Entonces, para ser un ministro competente, hermano, cuidemos nuestra moralidad y cuidemos también la doctrina. No tan fácil, hermanos, cedamos terreno, ¿verdad? A ideas equivocadas, como yo mencioné el otro día. No, hermano, vamos a pegarnos a la palabra. Mire, si usted le cambia, yo no le puedo asegurar si se salva o no, hermano, pero si somos fieles a la doctrina, yo le aseguro que se va a salvar, hermano. Claro que sí, ¿verdad? Entonces, ¿para qué nos arriesgamos, hermanos? ¿Para qué nos arriesgamos con modernismo? ¿Para qué nos arriesgamos con ideas nuevas, hermanos? ¿Verdad? No, nada de eso, no tiene caso, hermanos. Pablo dijo a Timoteo que para ser un ministro competente se apurara por agradar a Dios, hermanos. Lo dice el 2:15 de 2 de Timoteo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hermanos, fíjese el punto. Pablo dijo a Timoteo que para ser un ministro competente se apurara por agradar a Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Hermanos, o sea, nuestra obligación, nuestro compromiso es con Dios, hermanos. Sí hay una responsabilidad hacia los hermanos, y sobre todo si hay hermanos que están aportando su dinero para que nosotros nos dediquemos a la predicación. Sí hay una responsabilidad hacia ellos, pero nunca se me debe olvidar que mi compromiso es con Dios, hermanos. Dicen que había un predicador, hermanos, que se iba, hermanos, a la salida del cine. Y cuando salía la gente del cine, hermanos, él tomaba fotos, ¿verdad? Y luego le mandaba a los hermanos el reporte, dice, aquí saliendo de la reunión el domingo en la tarde, hermanos, mandaba fotos de la gente del cine, fíjese, hermano. Bueno, oiga, pues que le mandan decir, oye, hermano, pues estamos contando a la gente y ya vemos que tienes un buen grupito, de muy buen tamaño, y ¿sabes qué? Nada más hasta diciembre te vamos a sostener. Dile a la iglesia que te sostenga. Y ellos ya pueden hacerlo porque son bastantitos. Se fija, hermano. Se fija. Bueno, hermano, porque este predicador estaba queriendo agradar a la gente, hermano. Estaba queriendo quedar bien con los que lo ayudaban, ¿verdad? No, hermanos. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. No es ante el que nos ayuda, hermanos. Es ante nuestro Dios, como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hermanos, que no nos dé vergüenza delante de la presencia de nuestro Dios. Señor, usted sabe, yo recibí una ayuda, pero usted sabe que yo trabajaba. Usted sabe que yo estudiaba.
Usted sabe que yo tenía estudios, usted sabe que yo visitaba enfermos, usted sabe que yo atendía a mi propia familia, porque es parte del ministerio, hermanos, el atender a la familia. Usted sabe, Señor, que yo esa ayuda que recibí siempre la usé para hacer cosas que a usted le agradaban. Hermanos, ministro competente, ¿verdad? Que se apura por agradar a nuestro Dios. Bueno, hermanos, para ser competente, la última cosa que le voy a decir es que necesito seguir el ejemplo de los ministros competentes, hermanos. Ahorita le voy a dar una lista de todos los predicadores de México que yo considero ministros competentes. No, no se crea, hermano, no se crea. Hermanos, para llegar a ser un ministro competente, imitemos a Jesucristo, hermanos. Imitemos a Jesucristo. Necesitamos seguir el ejemplo de ministros competentes, hermanos. Y pues, ¿quién más, hermano? Seguir el ejemplo del Señor Jesucristo. Jesucristo como ministro, hermanos, era imparcial. Era imparcial. Déjeme, le digo a qué me refiero, hermanos. Mateo 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Fíjense en la cita, hermano. Todas las ciudades y aldeas y sinagogas, hermanos. Jesucristo como ministro era imparcial. No, a Tlahualilo. Me están invitando a una campaña a Tlahualilo. No, hombre, que no sé ni dónde queda ese pueblucho. No, hombre, tan locos, ¿qué creen que voy a ir? No, si me invitan a Los Ángeles, sí voy. Si me invitan a Orlando, sí voy. Si me invitan a Chicago, hermano Barrera, sí voy, hermano. Si me invitan a Cancún, sí voy. Pues Cancún está bien bonito, hermano. Pero ya Tlahualilo, no, hombre, tan loco que voy a andarme parando por ese pueblucho, ¿verdad? Hermanos, no, hermanos, no. Hermanos, supe de un predicador, hermanos, de allá del viejo mundo. Si no son 500, no voy, hermanos. Qué arrogante. Hermanos, el Señor recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Él no decía, no, esta aldea, ¿para qué? Esa es bien chiquita. No, ni perdamos el tiempo allí. No, hermanos, él era imparcial en ese sentido, hermanos, de ir a cualquier lado que se necesitara, hermanos, que se necesitara ir independientemente del tamaño. Ciudades y aldeas, y luego ya en particular sinagogas, hermanos. Fíjese, entonces como predicadores, para ser predicadores competentes, ministros competentes, hermanos, no hagamos distinción, hermanos. No hagamos distinción. Si nos invitan a una gran campaña, a un evento enorme, gracias a Dios, hermanos, pero si nos invitan a un ranchito, gracias a Dios también, hermanos, para poder ser buenos ministros como nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, Jesucristo como ministro imparcial ministraba a todos. Miren lo que dice Lucas. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come, hermanos. Se lo criticaron, que el Señor, hermano, ministrara a todos, publicanos y pecadores, hermanos. O sea, a todo mundo, inclusive los publicanos que eran despreciados, hermano, por la sociedad judía. Los pecadores, hermano, la gente que andaba lejos de Dios, hermano, el Señor los recibía. Él también los incluía dentro de su ministerio, ¿verdad? Hermanos, yo recuerdo a una hermana así, no, este es un pecador de primera, hermano. Y luego, pues no nos mandó el Señor a hablarle a los pecadores. Hermanos, a veces esos pecadores de primera, hermanos, cuando llegan a convertirse, llegan a ser predicadores de primera también, hermano. Y ahí está la prueba con el apóstol Pablo, que fue Saulo de Tarso, que vivió una vida tan terrible, hermanos, y qué trabajo tan grande llegó a realizar, ¿verdad? Jesucristo como ministro, hermanos, era dedicado, también era, no nada más era imparcial, también era dedicado. El mismo pasaje, hermano, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Ahora está subrayado, recorría enseñando y predicando. Ya no enfatizamos ciudades y aldeas, sinagogas, no. Ahora enfatizamos otra parte del versículo, recorría enseñando, predicando. Como ministro, nuestro Señor era dedicado. El Señor no recorría ciudades y aldeas turisteando, ¿verdad? Fui, hermanos, al área de Los Ángeles a predicar y yo en lo personal, hermano, yo me estreso mucho, hermanos, con estos viajes. Yo digo, ay, caray, si no me dejan pasar, y los hermanos pobrecitos ya gastaron en el vuelo, ya gastaron en el viaje y hermanos, y pues yo mortificado por predicar, ¿verdad? Y luego me platicaron. Fíjese que el año pasado invitamos un predicador, hermano, y se trajo a toda la familia. Dice, y luego todos los días se andaban en los parques,
no convivió nada con la iglesia, dice. Y en la noche, dice él, llegaba, nada más él, a la familia la dejaba en los parques, llegaba, predicaba y nomás se acababa la predicación y se iba corriendo a alcanzarlos, hermanos, allá a los parques en el área de Los Ángeles, y es hasta 12, medianoche, 1 de la mañana, hermanos. Y a los hermanos no les gustó nada, no les gustó nada. El hermano fue a pasearse, hermano, y de pasada a predicarles, ¿verdad? No, hermanos, no. Yo vengo a predicar y de pasada me paseo, y no al revés, ¿verdad? Entonces, hermano, hay que ser ministros dedicados. El Señor recorría ciudades y aldeas, pero enseñando y predicando el evangelio. Hermanos, hay 2 tipos de predicadores, ¿verdad? Los que exponen y los que enseñan, hermanos. El Señor recorría ciudades y aldeas enseñando y predicando. Y le aclaro, hay 2 tipos de predicadores, los que exponen y los que enseñan, hermanos. Hermano, ¿pero qué no es lo mismo? No, no es lo mismo, hermanos. El predicador que expone, ya expuse y ahí nos vemos. El que entendió y el que no, ni modo. Yo ya cumplí con exponer. Hermano, el predicador que enseña se preocupa de que aprendan, hermano, y va a buscar la manera de que quede claro lo que está diciendo. Hermanos, su preocupación es enseñar, no exponer, hermanos, ¿verdad? Aunque exponga, el interés no está en la exposición, sino en enseñar, que la gente aprenda, hermanos, ¿verdad? Eso hace la diferencia. La iglesia agradece a un predicador que enseña, hermano, no a un predicador que solo vino a exponer, ¿verdad? Jesucristo como ministro, hermanos, era misericordioso. Fíjense, hermanos, hay que imitar a los ministros competentes, y aquí estamos presentando a Jesucristo como ministro, hermanos, misericordioso. La misma cita, hermanos, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y le añadimos una partecita más, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, hermanos. Fíjese, el Señor, él sabía que lo importante eran las almas, hermanos, pero él, teniendo la capacidad y el poder de hacer algo con ellos, con sus cuerpos, hermanos, sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Él se conmovía, él se condolía de lo que esta gente estaba pasando, hermanos, y les predicaba, hermanos. Pero la gente que veía enfermita ahí, hermano, inmediatamente la sanaba. Fíjese, yo sé que nosotros no tenemos esa capacidad, hermanos, no tenemos esa capacidad de sanarlos a todos ellos, pero hermanos, sí podemos ser ministros misericordiosos. Oye, esta persona está necesitada, pues vamos a ayudarle en la medida de las posibilidades. No, hermano, es que si yo tuviera dinero, pues yo le ayudaba a todo el mundo. No, hermano, es que no es el chiste, ¿verdad? No es el chiste, yo tengo millones, voy a ayudar. No, hermano, aún dentro de nuestras necesidades, hermanos, ¿verdad? Poder separar algo precisamente para ese tipo de situaciones, hermano, ¿verdad? El mostrar que verdaderamente estamos interesados en ellos como personas, hermanos. Le digo ya a los hermanos, somos predicadores y llevamos a cabo evangelismo personal. Evangelismo personal, no evangelismo profesional, hermanos. El evangelismo profesional, yo llego y doy mi clase y ahí nos vemos, hermano, pero el evangelismo personal se va a preocupar por la persona. Les he dicho a mis hermanos, si usted llega a una casa a dar un estudio bíblico y resulta que están pasando por una crisis, hermano, un enfermo, una situación grave o alguna necesidad, hermano, no importa si suspende el estudio para apoyarlos, para orar con ellos, para llevarlos, para traerlos, hermano, no importa, hermano, no importa. O sea, no, pues a mí no me importa que su papá esté moribundo, vamos a estudiar, ya quedamos. No, hermano, evangelismo personal, no evangelismo profesional, ¿verdad? Bueno, Jesucristo como ministro, hermanos, era sensible. Miren 9:36 de Mateo, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo era sensible. Vio a la gente, hermanos, vio a la gente. Usted sabe que el pueblo de Israel, hermanos, tenía fama de pueblo rebelde, hermanos, desde el Antiguo Testamento. Y el Señor, sin embargo, los miraba y decía, ay, cómo me da lástima esta gente. Tengo compasión de ellos. Se me imaginan ovejitas que no tienen pastor y andan ahí vagando errantes y no saben ni para dónde irse, hermano. El Señor era un ministro sensible, hermano, sensible. Pero no se equivoque, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo como ministro era estricto, hermanos. Mateo 15:7. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en
en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. También él era estricto, hermano, estricto. Aquí, si usted lee todo el capítulo, hermano, le dijeron al Señor, oye, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos y no se lavan las manos para comer? Y les dijo el Señor, ¿y ustedes por qué invalidan los mandamientos de Dios? Por culpa de sus cochinas tradiciones, ¿verdad? Y ustedes le dicen al hombre, si tú le dices a tu papá, es mi ofrenda a Dios lo que te iba a ayudar, ya no está obligado a darle nada. Dice, y Dios dijo que se honrara a papá y a mamá, y ustedes invalidan los mandamientos de Dios. Y luego le dijo, son unos hipócritas, bien preocupados de hacer las cosas bien. No, ¿verdad? Dice, bien profetizó de ustedes Isaías, me honran de labios, el corazón está lejos. En vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Hermano, Jesucristo como ministro era sacrificado, hermanos. Usted conoce la historia de Jesús y la mujer samaritana, hermanos. Un encuentro del Señor con la mujer y los discípulos habían ido a conseguir comida. Regresaron, hermanos, regresaron. Y los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. Jesús les dijo, hermanos, en el verso 34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Hermano, ¿cuántos de nosotros decimos, primero comer que ser cristiano? No, hermanos. El Señor dice, no, no, no. Sí, tengo hambre, ¿cómo no? El Señor tenía hambre, le gruñan las tripas como usted a mí, hermano, ¿verdad? Pero dice, no, ahorita no es momento para comer. Yo tengo una comida que ustedes no saben. Hermano, él había dicho en la tentación, Mateo 4 y Lucas 4, dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fíjense de qué se nutrió el Señor, hermanos, del privilegio, hermanos. De la bendición, hermanos, de compartir la palabra para esta gente, aún y que eran samaritanos, hermanos. Yo tengo una comida que ustedes no saben, es hacer la voluntad del Padre que me envió y acabe su obra, ¿verdad? Y luego le dice, miren los campos, están blancos para la siega. Se refería a la gente, hermanos, casi toda la gente en esos tiempos traía ropa blanca, la ropa teñida era cara, hermanos. Entonces venían ellos de la aldea, venían hacia Jesús y parecía como trigo, hermanos, que se movía. Eran las personas con la ropa blanca. Decían, miren los campos, están blancos para la siega. Se refería al trabajo de la predicación, hermano. Para llegar a ser un ministro competente, amados hermanos, imitemos al apóstol Pablo, hermanos, al apóstol Pablo, ¿verdad? Le digo que hay que imitar a los ministros competentes. Bueno, Jesucristo, hermano, primero que nada, primero que nadie, ¿verdad? Y yo creo que si alguien, hermanos, es digno de ser imitado, es el apóstol Pablo, hermanos, es el apóstol Pablo. Para empezar, es el apóstol nuestro, el apóstol de los gentiles, ¿verdad? Y él mismo, inspirado por Dios, dijo, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo, ¿verdad? Imitemos a Pablo, hermanos. Pablo como ministro era entregado, hermanos. Miren lo que dice Gálatas 4, 19 y 20. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, porque estoy perplejo en cuanto a vosotros, hermanos. Cuando dice el apóstol Pablo, hermanos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Fíjense, hermanos, qué entrega tan grande la de él como ministro, hermanos. Él estaba diciendo, hermano, yo soy como su mamá, me costaron tanto sacrificio, hermanos, figuradamente el trabajo de la predicación, hermano, el traerlos a Cristo era como haberlos dado a luz, hermanos. O sea, fíjese la entrega del apóstol, está hablando como si fuera la mamá de ellos, hermanos. Vuelvo a sufrir dolores de parto por culpa de ustedes, por causa de ustedes. Y en el 4:15 de Corintios dice, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Hermanos, y ahora está hablando como papá. En Gálatas habla como si fuera la mamá. Y en Corintios habla como si fuera el papá. Mire esta versión de la Biblia en lenguaje sencillo. Ustedes podrán tener 10,000 maestros que los instruyan acerca de Cristo, pero padres no tienen muchos. El único padre que tienen soy yo. Pues cuando les anuncié la buena noticia de Jesucristo, ustedes llegaron a ser mis hijos. Fíjense qué entrega tan grande. Y sí, hermanos, para muchos hermanos, el ministro es como si fuera su papá. Y hermano, ojalá que, hermanos predicadores, así lo entendamos, hermanos. Oye, yo le hablé el evangelio y se convirtió. El papá de mi cuñada Blanca, hermanos, Blanca Salazar,
hermano Jesús María, hermanos. Nosotros, cuando éramos novios, apenas mi esposa y yo, hermano, quien ahora es mi esposa, les doctrinamos a la familia, hermanos, y bautizamos al hermano Jesús María. Hermano Jesús María ya murió, hermanos, un hermano muy querido. Y el hermano, yo veía a mi hermano Jesús María, hermanos, un hermano de pues mucha más edad que yo, hermanos, pero yo veía al hermano cómo me hablaba, hermanos. Me hablaba con un respeto, me hablaba con un aprecio. Hermanos, me hablaba como si yo fuera su papá. Pero cosa rara, hermano, él era un ancianito y yo era un muchacho pues no tan viejo, hermanos. Y él me hablaba como si yo fuera su papá, hermanos. O sea, así yo lo veía, ¿verdad? Pues sí, hermano, físicamente no. Al contrario, él podía haber sido mi padre, hermanos. Pero espiritualmente, hermano, fíjese qué cosas. Se crean lazos tan hermosos y tan profundos, hermanos. De veras. Y usted como papá, usted sabe lo que los hijos cuestan, ¿verdad? Entonces, hermanos, así era de entregado el apóstol Pablo. Para unos como si fuera la mamá, para otros como si fuera el papá, hermanos, por el gran cariño, por la gran entrega que él hacía en su ministerio. Hermanos, Pablo como ministro no nada más era entregado, era abnegado, hermanos. Y la abnegación tiene que ver con sufrir, hermanos. Segunda a los Corintios 12:14, aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Hermano, como ministro era abnegado, ¿verdad? Me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad, hermano. También dijo otra ocasión el apóstol, hermano, se sufre en el ministerio, se sufre, hermano. Abnegación, siempre relacionamos la mamá con la abnegación, hermano. La mamá se sacrifica muchas veces por los hijos, ¿verdad? Entonces, hermanos, el ministerio definitivamente demanda abnegación. Pablo como ministro era un hombre abnegado, hermano, un hombre sufrido. Él no decía, no ames a la iglesia, no hagas nada por ella. No, hermano, al contrario, dice, yo los amo y voy a gastarme completo por ustedes, por el amor que les tengo a sus almas, aunque yo los ame más y ustedes me amen menos. Así era este ministro de Jesucristo. Pablo como ministro, hermano, además de abnegado, ya literalmente, hermanos, era sufrido. Segundo los Corintios 11:23, son ministros de Cristo, como si estuviera loco Pablo, yo más. En trabajos, más abundante. En azotes, sin número. En cárceles, más. En peligros de muerte, muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de río. Peligros de ladrones, peligros de la dominación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Oye, Pablo, pero si andas entre tantos peligros, pues ¿por qué no te dedicas a otra cosa? Hermanos, porque era precisamente pagar el precio del ministerio. En trabajo y fatiga y en muchos desvelos, en hambre y en sed y en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Fíjense, hermanos, esto último. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Hermanos, él hizo tanto daño a la iglesia que después estuvo tan dispuesto, hermanos, a sufrir lo que fuera para resarcirle a la iglesia lo que le había hecho. Fíjense, hermanos, por eso era un ministro tan sufrido. Yo me preocupo tanto por la iglesia. Aparte de todo lo que me ha tocado sufrir, dice, algo que todavía me viene a coronar mis sufrimientos es la preocupación por todas las iglesias. Hermanos, él por ejemplo escribía a los colosenses, hermanos, y entiendo que él no estableció la iglesia de los colosenses, hermanos, pero se preocupaba por ella también. O sea, no todas las cartas de Pablo, esa congregación es que él estableció, hermanos, ¿verdad? Pero hermanos, él les escribía con el mismo amor, con el mismo interés, con la misma preocupación, ¿verdad? Hay ocasiones, hermanos, que yo veo como competencias, hermanos, entre congregaciones. No, nuestra congregación, esta es la buena. No, que acá sí hay amor. No, que acá sí estamos echándole ganas. Que acá sí sabemos hacer bien las cosas. Hermanos, fíjese, hermanos, es la misma iglesia, hermanos. O sea, son diferentes congregaciones, pero es la misma iglesia de Cristo. Y ellos no van a tener un cielo y nosotros otro. No, hermanos.
Fíjese qué torpes somos en ocasiones, no entendemos, hermanos. O sea, el hecho que haya muchas congregaciones, cuestión práctica para facilitarnos, hermanos, el reunirnos según nuestra localidad, hermanos. Pero ante los ojos de Dios, la iglesia es universal, es una sola, hermanos. Entre todos los miembros de la iglesia, de todas las congregaciones, formamos el cuerpo de Cristo, hermanos. Fíjese. Entonces, eso de andar con competencia, con rencillas, eso de andar con ese tipo de cosas, no está bien, hermano, no está bien, ¿verdad? Y no es lo que la Biblia nos enseña, y menos estos ministros competentes. ¿Cuánto, ya estoy concluyendo, hermanos, cuánto estamos dispuestos a sufrir por el ministerio de la predicación, hermanos? ¿Cuánto? Ojalá, hermanos, que lo que sea necesario, ¿verdad? Hermanos, hemos visto el tema ministros competentes de un nuevo pacto. Para ser un ministro competente necesito saber lo que significa ser competente. Para ser un ministro competente necesito valorar el ministerio. Para ser un ministro competente necesito capacitarme. Y para ser un ministro competente necesito seguir el ejemplo de los ministros competentes. Ahí están en la Biblia, ¿verdad? Yo dije en broma, voy a decirles los nombres de los... No, hermano, no. Definitivamente, hermanos, el que dice quién es competente es el que está ahí arriba. Él es el que nos va a dar el premio, hermanos, a cada uno de nosotros. Esforcémonos, hermanos, por llevar el ministerio como Dios quiere. Enseñanza insuficiente y ejemplo no se diga, hermanos. No tenemos excusa para no ser buenos ministros de Jesucristo, y más que todo, como dice nuestro tema, ministros competentes de un nuevo pacto. Hermanos, gracias por haberme invitado, hermanos. Dios los bendiga. Estamos a la orden siempre que el tiempo nos lo permita, hermanos. Y el día que yo diga, hermano, no quiero predicarles, hermano. Cuidado, pues. ¿No quieres predicar, Paco? Bueno, véngase para acá ya. Ya, si ya se cansó, véngase para acá ya. No, hermano, mejor hasta que el Señor nos permita. Aquí estamos para servir. Felicito a mis hermanos que tuvieron participación en esta campaña. Son hermanos que conozco, son hermanos que aprecio, que amo en el Señor, hermanos, y adelante, hermanos. No siempre tenemos oportunidad de vernos o vernos tan seguido, pero se les aprecia, hermanos, se aprecia su trabajo, ¿verdad? Y sigamos adelante, hermanos, sigamos adelante. Y hermanos que organizaron estas conferencias, pues también, hermanos, a seguir haciendo lo suyo, ¿verdad? Y estoy seguro que esto es bendición, hermanos, es bendición para mucha gente. Que Dios les bendiga, hermanos. Voy a dejar de compartir la pantalla para ceder los micrófonos también.